Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos concede, porque como decimos siempre, nuevas son sus misericordias. La misericordia de ayer no es la misma que la que nos dio hoy, y todavía falta, porque el día termina a las 12 de la noche, o sea que hay más todavía por delante. Amén. Damos gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Quisiéramos saber si hay algún hermano que el día de hoy nos esté visitando. Quisiéramos ver la mano levantada. Aquí tenemos un hermano. ¿Cómo se llama? Michael. Aquí tenemos al hermano Michael. ¿Alguien más que nos visite? Aquí tenemos a la hermana. ¿Cómo se llama, hermana? A ver si me pasan la voz, por favor. Simona. Correcto. Hay hermanos que tienen voz de trompeta, no necesitan micrófono. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a la hermana Simona y al hermano Michael. ¿Alguien más? Allá tenemos otro hermano. Juan. Ahí tenemos al hermano Juan. Ella es su esposa. Correcto, el hermano Juan y su esposa, ¿verdad? Como son dos, una persona, es su esposa, hermano. Entonces son una sola carne, entonces él es el que la representa, ¿verdad? ¿Quién más, hermano? Bueno, esto lo hacemos con el propósito de la iglesia central, darle la bienvenida, hermano, ¿verdad? La iglesia central les abre las puertas y siéntanse como en su casa y vean a todos estos hermanos como parte de ustedes, ¿ya? El pastor de esta iglesia es el hermano Mario Gutiérrez, es el pastor y director también del ministerio. Amén. Entonces, ¿cómo le dice la iglesia central Camino de Santidad a nuestros hermanos? Bienvenido y que el Señor le bendiga. Y todos y cada uno de nosotros seamos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a continuar con qué iglesia nos corresponde en el día de hoy. Por ahí oí algo. La iglesia, por aquí dice la iglesia de Sardi, por allá me dijeron la Odisea, por allá me está diciendo la hermana, traducime ahí por favor. Amén, así es, hermano, la iglesia Tiatira, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Ahora nos disponemos a escudriñar y aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control de todo lo que vayamos a hacer. Gracias por los hermanos que tú trajiste el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Dios, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, sea edificación para nuestras vidas. Y desde ya, Jesús, te damos toda la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenecen. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Así es la iglesia Tiatira, ¿verdad? Eso está en el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 18 al 29. Viendo el fondo histórico de Tiatira, era que esta ciudad era célebre por sus industrias que tenían de sus hiladoras de lana y tintorería. Hay una hermana que era de ahí, que aparece en Hechos capítulo 16, versículo 14, Lidia. Lidia era de Tiatira y ella se convirtió al evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Hay una particularidad en esta iglesia, es que en esta iglesia, o en esta ciudad, habían gremios de trabajadores que tenían sus dioses tutelares. ¿Cómo es eso? Bueno, por decir así, el grupo de los hiladores, el grupo de los de tintorería,
el grupo de los zapateros, el grupo de los costureros, por decir así. Entonces, todos esos grupos gremiales tenían dioses tutelares. Como en el caso de Managua, ¿cuál es el patrón de Managua? Santo Domingo, ¿verdad? Ese es el patrón de los que todavía están inmersos en la idolatría, ¿verdad? Gloria a Dios por nosotros, que ya el Señor nos sacó y nos libertó de eso, ¿verdad? También en Tiatira había un templo erigido al dios Apolo, un dios de la mitología griega. Apolo era hijo de Zeus. Además, se fomentaba la idolatría y la superstición, ¿verdad? Como en el resto de las iglesias que hemos estudiado, la superstición. Se hacían banquetes idolatrados. ¿Cómo eran estos banquetes? Que la comida que se ofrecía era un favor que el Dios al que se estaba adorando les estaba regalando. Entonces, si estaban adorando, es algo que es muy común para los días 7 y 8 de la Purísima. Las personas llegan, rezan, o a mí ya se me olvidó, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás que ya ni recuerdo eso y no me interesa recordarlo. Pero cuando llegábamos y cantábamos, entonces nos daban algo. Eso era como un agradecimiento del que estaba patrocinando el evento, agradecerle al participante su devoción a la Virgen María. Entonces, aunque hace miles de años se practicaba eso, hoy en día todavía se continúa practicando la idolatría. Los creyentes debían de escoger entre sus obligaciones gremiales y su fe. Como ellos eran parte de esos gremios, ellos tenían que o participaban de esos banquetes o rechazaban esa invitación. Pero ¿a qué conllevaba el rechazar esa invitación? Muchos perdían sus trabajos, eran acosados y en algunos casos hasta perdían su vida. Entonces, como podemos ver, muchas veces nuestra fe es puesta a prueba y tenemos que decidirnos: o el trabajo, o el rendirle culto a un ídolo, idolatrar algo, o mantener nuestra fe, aun si tenemos que exponer nuestra propia vida. Y eso era lo que estaba pasando en Tiatira. Entonces, el que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y hasta su vida. Entonces, veamos la alabanza del Señor en el versículo 18 y 19. ¿Qué dice, por favor? Alguien que me lo lea ahí rápido. Ahí. Amén. Hay un común denominador en todas estas iglesias. ¿Ah? Escribe al ángel. Como ya hemos dicho en otras enseñanzas, el ángel se podía estar refiriendo al líder de esa iglesia, al pastor, que comúnmente es el que está a cargo de las congregaciones.
Entonces se identifica en esta carta como el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús era bautizado por Juan, ¿verdad?, descendió una paloma y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay un sinnúmero de versículos bíblicos y de pasajes y citas donde podemos ver al Hijo de Dios representado. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Cómo es eso? O sea, es lo penetrante que tiene la vista Jesús, que penetra el alma, el corazón y hasta las profundidades del hombre. Lo que a los hombres es pasado desapercibido, Jesús con sus ojos de fuego lo cruza. No hay nada que esté encubierto ante esos ojos de fuego. La omnisciencia del Señor, porque Él sabe los pensamientos del hombre, hasta lo más profundo que hay en su corazón. Aún nosotros pensamos hacer algo y ya Él lo sabe. O sea, nosotros estamos pensando hacer algo, pero ya el Señor ya lo tiene y sabe cuál es la intención del corazón. Hay otra característica que dice: semejante al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? Símbolo de fuerza y poder sobre sus enemigos. Cristo reina y tiene poder, ¿verdad? Él menciona 6 características de esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Obras. ¿Qué dice el Señor? Jesús hacías las obras del Padre. Jesús completó la obra que el Padre le encomendó. Gloria a Dios. ¿Cuál fue esa obra que el Padre le encomendó? ¿Ah? Amén, así es. Redimir al hombre del pecado y reconciliarlo con Dios. Hemos sido creados para hacer buenas obras, no malas. El cristiano es creado para hacer buenas obras. Está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Debemos de ser ricos en buenas obras. Además, debemos procurar ocuparnos en buenas obras. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos buenas obras, Dios es glorificado. Cuando miran que un hombre del cual no daban ni un centavo como nosotros, ¿verdad? Porque no estamos aquí porque éramos buenos, porque Dios vino por los enfermos. Nosotros estábamos enfermos. ¿Ah? La enfermedad número 1 que nos estaba llevando a la destrucción y hasta la muerte era el pecado. Entonces, cuando vino Dios y nos limpió, nos transformó, era para hacer buenas obras. Y cuando el mundo mira esas buenas obras en nosotros, Dios es glorificado. Porque el Evangelio es
real. ¿Verdad? Otra característica era que tenían amor, ¿verdad? En relación a una de las iglesias que habían perdido su primer amor. ¿Cuál fue esa? ¿Ah? Amén. Así es. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Los cristianos debemos de andar en amor, no en contienda ni disensiones, porque lo dice Efesios 5:2, debemos de andar en amor. Su fe, dice que tenían fe, pero esta fe no es una fe salvífica. ¿Por qué? Porque ya ellos creían en Jesús, sino era una fe de lealtad al Señor. Por eso dice que debemos de velar y estar firmes en la fe. Debemos guardar el ministerio de la fe y debemos contender por la fe. O sea, tenemos que pelear y defender esta fe, aún con nuestras propias vidas. Tenían, dice, un buen servicio. ¿Qué es servicio? No es trabajar y hacer muchas cosas, porque muchas veces malinterpretan el servicio. ¿Ya? No es lo que a mí me agrada el servicio, es lo que mi prójimo necesita. Eso es el servicio. Hacer mucho sin amor es vanidad. Hay muchos que hacen tantas obras, pero la hacen sin amor. Entonces, ¿por qué la hacen? La hacen para ser vistos por los hombres, no por Dios. Entonces, el servicio debe de ser a las necesidades de los otros, ¿verdad? Por eso el Señor dice: estuve preso y no me visitaste. Estuve en un hospital. Estuve desanimado por el diablo. Estuve en atribulaciones y nunca me visitaste. Porque gloria a Dios por cada uno de los que estamos aquí presentes, que hemos guardado y mantenemos nuestra fe en el Señor, y por su misericordia seguimos adelante un día más. Pero ¿qué hay de aquel hermano que ha caído en el desánimo? ¿Qué hay de aquel hermano que Satanás lo tiene atribulado? Debemos de ir a donde él y darle palabra de ánimo, ¿verdad? Y hablarles de la promesa que Dios tiene para sus hijos. Eso es el servicio, ¿verdad? Ir por las necesidades de nuestros hermanos. Tenían otra característica, que era la perseverancia. ¿Alguien me puede decir qué es perseverancia? Con una palabra. ¿Ah? El hermano dice ser constante. ¿Quién más? ¿Algún sinónimo? Paciencia. Resistencia. Insistencia. Insistencia. ¿Ah? Esforzarse. Porque el que persevera se esfuerza día a día.
Y así es, cada uno de los aportes es lo que significa perseverancia. Alguien que está constante en el camino, aun cuando la adversidad viene a su vida, él se mantiene tranquilo en medio de la tempestad, como Jesús. Él estaba tranquilo, las tempestades lo movían, pero él tenía fija su mirada y controlada la situación, ¿verdad? Porque era una persona perseverante, constante, ¿verdad? Por eso es que nosotros los cristianos debemos de ser perseverantes hasta el día de la redención. Había un progreso, porque dice aquí, y que tus últimas obras, estoy en el versículo 19, última parte de ese versículo, y que tu última obra son mejores que las primeras. O sea que tiene que haber un progreso, debe de haber un crecimiento, porque si no lo hay, algo está mal. Esta iglesia crecía, sus obras no eran las mismas de cuando comenzaron. ¿Ya? Señor, me diste 10, aquí te entrego 20. Señor, me diste este talento y aquí te entrego 2 más. Señor, me diste este talento y lo enterré y aquí te regreso el talento que me diste porque tuve miedo. Tuve miedo que se me levantara el diablo. Tuve miedo que me corrieran de mi trabajo por estar más en la iglesia que en mi trabajo. Porque es así. Hay hermanos que no tienen convicción. Y mientras yo siempre he trabajado para las empresas, yo siempre le he dicho a esto a los que me han contratado. Mire, yo los días jueves tengo un compromiso en mi iglesia. Después de las 5 yo tengo que volar de aquí. Si usted ve que no puede o ajustarse a este compromiso que yo tengo con la iglesia, pues lamentablemente no puedo aceptar el trabajo y le agradezco por haberme considerado. Pero para mí es más importante servirle a Dios que un salario. ¿Por qué? Porque nuestra convicción debe de estar en Jesús, que es quien suple nuestras necesidades. Pero gracias a Dios, los empleadores nunca tuvieron ningún inconveniente y me dijeron: tranquilo, Javier, los días jueves ya sabemos de que a esa hora vos te podés ir, no hay problema. Es más, ya voy a pasar el informe o el memorándum al director para que vos te vayas a las 5. Así es, porque cuando tú tienes convicción, Dios respalda tu convicción hacia Él. Dios respalda tu fe, porque primero debe ser Él antes que el mundo. Entonces tenemos que tener convicción, y esa convicción tiene que producir un progreso, un crecimiento. No podemos seguir igual de hace 5 años. Tiene que haber un cambio. Si ese cambio no se está dando, ¿qué está pasando? Porque esta iglesia crecía. Entonces hay que atacar el problema. Entonces debemos crecer en la obra del Señor, y no solo crecer, dice Él, sino que debemos de abundar. El Señor va más allá de eso, entonces. O sea que tenemos que dar una obra abundante, una cosecha abundante.
¿Se puede? Claro que sí se puede, porque el Señor lo dice. Y Él lo dice, a la verdad la mía es mucha, o sea, hay mucho trabajo, pero los obreros son pocos. Ya en estos últimos tiempos nadie quiere trabajar para el Señor. Y lo que lo hacen es para vanagloria, no con un amor sincero para Él, sabiendo que nuestra recompensa viene de Él. Dice que es con sus ojos como ojos de fuego, penetrante. Él sabe la intención de nuestro corazón y de nuestra mente. Entonces debemos de preocuparnos por eso. Lo que Jesús piensa y cómo Él va a evaluar mi obra en aquel día, cuando esté en el tribunal de Cristo. Si fue heno, el fuego la va a quemar. Pero si es oro puro, el oro puro sometido a mucha más temperatura es más puro. Entonces, de eso somos, de ese material es que debemos de estar todos aquí, compuestos de oro puro, nada de chatarra ni bronce. Oro puro, hermano, de 24 quilates. Pero como todas las iglesias, el Señor tiene un reproche. Es tremendo, hermano. Yo analizando todas las cartas, veo todas las cualidades positivas que tenían cada una de estas iglesias, pero el Señor siempre encontraba un pelo en la sopa. Solo hubo una iglesia en que no encontró nada y solo encontró alabanza. Ese es nuestro modelo, ¿verdad? Que no encuentre nada del Señor en nuestras vidas, sino solo alabanza. ¿Ya? La iglesia de Esmirna. ¿Ya? Entonces, el reproche o la censura estaba en que el error fundamental de la iglesia Tiatira era la tolerancia de la profetisa falsa conocida como Jezabel. Versículo 20 dice: sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Como la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo. Tolerancia. La iglesia no puede tolerar todo aquello que afecte el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia del Señor. Tiene que ser corregido lo deficiente. A ver si me ayudan. Jesús está tomando un ejemplo de una Jezabel del Antiguo Testamento. A ver, denme algunas características de esta Jezabel. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Una de las características de la mujer Jezabel era la esposa de Acab. Esta mujer inducía al pueblo a pecar. Amén. Otra cosa, que se oponía contra los hombres santos de Dios, contra los profetas, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos en los cuales, ¿verdad?, que se están dando esas características en la iglesia. No en iglesia, en la mayoría de las iglesias. El pueblo de Dios tiene que estar preparado para esto, porque donde está Jezabel, ahí hay pecado. Amén. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado, porque Jezabel es prototipo de la mujer pecadora, seductora, que entra sutilmente a la iglesia. Los hombres de Dios tienen vestidura santa. Amén.
Los hombres que ministran en el altar de Dios tienen que ministrar como hombres de Dios. La Biblia lo dice, vestiduras sacerdotales santos. Entonces, todos los que están en el altar tienen que tener cuidado, vivir como vestidura santa. Amén. Andar con sus vestiduras largas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una de las características. Miren, y les voy a decir otra cosa. Cuando el espíritu de Jezabel está en una iglesia, no le gusta que le hablen la santidad, porque ella se opone a la santidad de Dios. Hay gente que se revuelca cuando le hablan de santidad, pero eso es una verdad. La santidad quiere decir consagrado y apartado para Dios. No es que eso fue en el Antiguo Testamento. Dice que los estatutos para el sacerdote son perpetuos. Amén. Esto no es que ya se acabó y dejó de ser. Ahí en ese altar el fuego pasa. Y yo no sé cómo hay gente que le gusta trepar y andar así. Y hay vestidura santa hasta el ojo del pie y es perpetuo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias hermano Félix. Así es. Correcto. Nos dio algunas de las características el hermano y gracias por sus aportes. Era culpable también de matar a los profetas de Jehová. Fíjense que bien, que no solo hacía mal, sino que incitaba a su marido a practicar toda clase de idolatría y maldad. Vámonos a Primera de Reyes 21, 25 al 26 ahí, por favor. El que lo tenga, por favor, se para y lo lee. Primera de Reyes 21, 25, 26. Fuerte, hermano. Ah, ya traen el micrófono. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo, antes los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Amén. Entonces lo incitaba a la idolatría. Ustedes recuerdan una de las características, ¿verdad?, de la iglesia Tiatira, que tenían esos banquetes idolátricos para sus diferentes dioses que tenían ahí. O sea, una iglesia pagana y con muchos dioses. Otra característica es que esta Jezabel trató de matar al profeta Elías. Entonces, la mujer seducía y engañaba con sus deseos y pasiones a los cristianos de la iglesia. Los incitaba a que adoraran a otros dioses. La fornicación, dice, tiene relación con la idolatría pagana. En muchos cultos paganos, la idolatría, como parte del culto, se hacían relaciones o fornicación con prostitutas dentro del templo. Es posible que aquí se esté refiriendo a una parte espiritual y no necesariamente literal. O sea, la fornicación espiritual. Cuando nosotros nos vamos en pos de otro Dios que no es el único Dios verdadero, nosotros estamos cayendo en idolatría. Cosa sacrificada a los ídolos. Versículo 20. Dice ser profetisa. O sea que ella no era profetisa. Ella dice ser profetisa, pero no lo es. Como muchos que se hacen llamar profetas, pero no lo son. Porque cuando el profeta habla, la palabra se cumple. Si no se cumple, no fue Dios quien habló. Y en el Antiguo Testamento era más severo. Cuando se levantaba un falso profeta, ¿cuál era el castigo?
O sea que el famoso Ronnie Chávez, si estuviera bajo la ley, ya hubiera dejado esa profesión. Porque usted sabe que levantarse y decir, así dice el Señor y el Señor no ha dicho nada, prepárate para tu muerte. Por eso hay que estar seguro cuando vayamos a hablar. En el versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O sea que el Señor, en su longanimidad, Él quiere que el hombre se vuelva a Dios. El micrófono, hermano, deberías de estar por aquí, por favor, o dáselo a alguien aquí para que... Sí, hermana. Sugiero, de que Jezabel es prototipo general del mundo, que seduce a los cristianos para que volvamos al mundo. Amén. Así es. Todo tipo de seducción para hacernos pecar contra el Dios verdadero. Porque la Escritura dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Que nosotros nos volvamos enemigos de Dios. ¿Para qué? Para que venga el juicio y la destrucción. ¿Ya? Entonces, toda seducción hacia la idolatría, hacia el mundo, es el espíritu de Jezabel. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero ella no quiere arrepentirse. Como muchos, ¿verdad? Dios les está dando tiempo que se arrepientan, pero no quieren. Entonces viene la condicional. Llevarle allá el micrófono al hermano. Dale el micrófono. ¿Por qué, hermano, ella se pone contra Dios sabiendo que ella no es nada en la tierra para ponerse contra Dios? ¿Y por qué hace esas cosas malas? ¿Será que tiene algún interés en alguna cosa, pues, en la tierra, alguna cosa material? A ver si me puede explicar eso, ¿verdad? Lo que ella busca es desviar a los hijos de Dios. O sea, dice ser profetisa, pero no es. O usted es profeta de Dios o es profeta del diablo. Entonces, ella es parte de los planes diabólicos de Satanás para hacer caer a los siervos del Señor. Hermano, también no solo es que es elemento seductor de pecado, amén, sino que también tiene un espíritu de engaño. Mire, hay mucha gente que brinca, salta, pero no es el Espíritu de Dios que está ahí. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con la gente que habla mucho en lengua, no porque el Espíritu Santo no esté ahí, sino que ustedes tienen que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿es tu Espíritu el que está dentro de ahí? ¿Por qué? Porque es una profetisa, o sea, va a decir cosas que no aparecen en la Biblia. Mira que tu esposo es fulanito y tal vez la persona está casada. Mira que tal cosa, y no es cierto. Entonces, se movía como profeta, amén. No solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. Miren lo que pasó con Jeremías. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que le habían dicho que Babilonia iba a dominar a los hebreos, al pueblo de Israel, y vino uno y salió ahí un Ananías, ¿qué era? Ananías, no me acuerdo el nombre. Y dice, no es así, dice, y empezó a hablar un poco de cosas y dijo que no, que iba a quebrar el yugo de hierro, y era un falso profeta. Pero después vino el Espíritu de Dios y habló con Jeremías, y entonces les dijo que no iban a quebrar nada, que ahí así iban a ir esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos tiempos es cuando más se está moviendo ese espíritu de mentira. Amén. Ustedes quieren saber la verdad, pregunten al Espíritu Santo. Siempre que alguien ande brincando, pero tal vez no es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, no crean que ustedes están pecando. Ustedes pregunten, Espíritu de Dios, ¿eres tú el que estás adentro? Señor, decime.
y el Espíritu de Dios se va a manifestar y le va a dar testimonio. Usted va a escuchar Amén. si es de Dios o no es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por Gracias. eso ustedes tienen que tener cuidado. Aquí no es de que brincar ni nada de eso. Aquí es de preguntarle a Dios. Mire, aquí han venido gente que dicen que son profetas de Dios. Una vez vino Rita Cabeza hace bastante y venía toda enchapada, toda chinga, toda apretada. Y una persona me dijo que era sierva de Dios. Un momento, profeta de Dios. Si los profetas de Dios son bien celosos, amén, el Espíritu de Dios está metido en él. Amén. Aquí no es que yo soy profeta de Dios y anda deseando toda la vergüenza. Amén. Y eso no es cierto. Por eso Gloria a ustedes Dios. tienen que tener cuidado. No todo lo que brille oro. También la lata cuando le ponen la luz brilla. ¿Verdad? Amén. Entonces ustedes tienen que ver eso, Así es, preguntarle correcto. siempre a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Entonces viene la amenaza de parte del Señor. Dice, la postraré en cama. Si no se arrepiente de sus malas obras, Dios la va a postrar en cama. Porque la misericordia de Dios tiene un límite, ¿ya? Y el juicio se va a ejecutar. Ustedes recuerdan con David cuando pecó con Betsabé, Dios le dio 9 meses para que él se volviera, pero él no se volvió a Dios. Entonces el juicio se hizo manifiesto, ¿cierto? Correcto, por ahí vamos ya. Entonces dice, la postrará en cama, va a convertir su placer y lo convertirá en dolor. Ya. Y a sus hijos mataré. ¿A cuáles hijos se está refiriendo? Estamos en el versículo 23. Pero son hijos literales. ¿Ah? Son sus adeptos, como dice el hermano Francia aquí, que aunque esté en la cámara, esté pendiente de la enseñanza. Ya. Son sus adeptos, sus seguidores. Pablo llamaba hijo a Timoteo. ¿Pero qué era Timoteo? Era un hijo espiritual, ¿ya? No carnal, sino hijos espirituales. Así como Dios tiene sus hijos espirituales, Satanás también tiene sus hijos. Entonces, sus hijos eran aquellos que seguían su enseñanza. Y a sus hijos mataré. En el hebraísmo, esta es una muerte terrible. Y sabían ustedes, correcto, que la Jezabel del Antiguo Testamento, el juicio de Dios que cayó sobre ella, no quedó ninguno de su descendencia. No quedó ni un hijo de ellos. Dando a entender que eso mismo va a pasar con todos aquellos seguidores que no se arrepienten de seguir a esta falsa profeta. Y el versículo 23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. O sea que no hay nada encubierto delante del Señor. Y que le daré a cada uno según sean sus obras. O sea que la salvación es individual. Independientemente que hayan 2 o 3 hermanos que no quieran cambiar, yo no me voy a perder por esos 2 o 3 hermanos. Ese es problema de ellos. Mi deber es instruirlos en los caminos del Señor, instruirlos en la palabra. Pero si ellos no quieren cambiar, ese es problema de ellos, no mío. Por eso es que la salvación es individual. Bendito sea el nombre del Señor, que no es colectiva. Porque si se pierde uno, se arrastra a los otros. Es que el Señor es perfecto en su obra.
Cada uno va a dar cuenta de su obra, sean buenas o malas, en el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá lo que ha hecho estando en el cuerpo. Ahorita. Lo que usted hace ahorita, usted va a dar cuenta al Señor cuando esté en el tribunal de Cristo. Sea bueno o sea malo. Entonces procuremos de que sea bueno. Y que demos buenos frutos, no malos, porque hay árboles que dan malos frutos. Pero nosotros debemos de preocuparnos de dar buenos frutos. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no retienen esta doctrina. ¿Qué está diciendo? Ustedes que se están manteniendo firmes, aún en contra de esta Jezabel, a ustedes les digo, o sea que no era toda la iglesia, eran unos cuantos, a que no han conocido las profundidades de Satanás. El Señor no les impone otra carga. No obstante, lo que tienes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen ellos? Vámonos al versículo 19, por favor, que alguien me lo lea ahí. ¿Qué es lo que tienen ellos en ese momento? Dámele allá el micrófono. Bueno. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces eso es lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, lo que tienes en el presente. Si yo le digo al hermano, ¿qué tienes ahí? Ok, aquí usted me dice, tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia. Entonces él le dice, ok, esos que tienes, reténlo. En el sentido, no deje, agárralo con fuerza. Asídete de él con toda tu fuerza para que nadie te arrebate lo que en este momento tú tienes. A él sea la gloria. Como Job, que retenía su integridad, ¿verdad? Aún en medio de todo, él retenía su integridad. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Ah? Maldice a Dios y muérete, si ya no hay nada que hacer contigo. Pero él retenía su integridad hasta el fin. Así es lo que Dios quiere de nosotros, que retengamos esta fe que nos ha sido dado, ya sea que muramos o que seamos arrebatados y encontrados con el Señor en las nubes. Y viene la promesa, entonces retenerlo hasta que el Señor venga, la promesa. Y al vencedor vuelve una característica y un común denominador en todas estas cartas. Habla de un vencedor, no habla de perdedores, porque en el camino del Señor hay vencedores, no hay cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos cobardes? Aquellos, ay, no me quiero meter tanto con el Señor porque si no se me levanta el diablo. Yo he oído de muchos hermanos que dicen eso. Hermano, mire, estaba tranquilo yo y tan pronto me metí a unos ayunos, me metí a unas oraciones y usted viera, se me levantó el diablo. Hermano, desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, Satanás se volvió su enemigo aférrimo.
Ya sea que usted se meta en oración o no, Satanás le va a hacer la guerra hasta matarlo. Entonces nosotros vamos a hacerle la guerra a él también. Porque no estamos solos. ¿Ya? En esta guerra no estamos solos. Difícilmente, y me atrevería a decirlo, hermano, y se lo digo con toda franqueza, no me metería esta batalla si no supiera que el que está conmigo y sus cualidades y características son las de un más que vencedor. Venció la muerte no lo pudo retener a Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aún el diablo en aquel día confesará: Jesús es el Señor. Entonces, ese que reina hoy en día en su reino espiritual, no el reino de los que hablan del reino ahora, de la prosperidad de esto, de este nuevo movimiento, sino un reino espiritual. Ese es el que está del lado de nosotros, al vencedor, dice. El vencedor tendrá autoridad sobre las naciones, versículo 26, haciendo referencia al Salmo número 2. A un reino espiritual, que Jesús decía: el reino está en vosotros. El reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el rey de un reino. ¿Y quiénes somos nosotros? Ayer el pastor dio algunas características de nosotros. Yo voy a dar otra característica en alusión a lo que estamos hablando. Ayer el pastor dijo que éramos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y decía también de que habían unas que eran como reinas, ¿cómo? Princesas. Correcto, ya eso ya es algo que le han agregado a la escritura, ¿verdad? Y hay de los que le agreguen a esta escritura, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, dice. Como nosotros somos representantes de un reino, somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Qué es el embajador? El representante de una nación en otra nación extranjera. Aquí tenemos embajadas, por decir así, de Guatemala, embajadas de otro país, El Salvador. Entonces, el embajador es el representante de la nación del Salvador aquí en Nicaragua. Ustedes y yo somos representantes del Rey de Reyes que está en los cielos. Imagínense. Usted se ha puesto a pensar eso. Usted es embajador de un rey. No es cualquier cosa. Por eso Satanás le hace la guerra. Y por eso el Señor exhorta a la iglesia: retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Retén lo que tienes. Satanás sabe, él ya está viendo una corona en tu cabeza, llena de diademas. Él las está viendo en cada una de las cabezas de los que están aquí. Y por eso le hace la guerra, para que usted no tome esa corona. Pero nosotros seguimos adelante, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice que las va a regir con vara de hierro. O sea, un gobierno riguroso. Como Cristo recibió autoridad del Padre, así nosotros recibiremos de Él. Entonces, para concluir, debemos de imitar a la iglesia de Tiatira en las siguientes cualidades y características. 1. Obras.
buenas obras. Hay que crecer en buenas obras. Amor, fe, servicio, perseverancia y crecimiento. Si usted no está creciendo y está estancado, algo está mal en su vida. Tiene que crecer y dar buenas obras y desechar toda falsa doctrina que es hechicería e idolatría delante de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y será hasta el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Así pues, vamos a dejar a nuestra hermana para que nos despida con una cadena de coros y el texto. Aleluya. Bendito sea el Señor por esa poderosa enseñanza. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche. Démosle gracias al Señor. Amén. Porque Él ha sido bueno. Y que cada día le pidamos espíritu de entendimiento, de sabiduría para saber conducirnos. Amén. Porque sabemos que el diablo ha descendido con grande ira. Con grande ira sobre los moradores de la tierra, dice su palabra. Amén. Aleluya. Recordando que el día de mañana, el culto de oración y el inicio de los 7 días de las vigilias de oración. Amén. Después del culto. Aleluya. Levantemos nuestras manos a los cielos y digámosle: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta hermosa enseñanza, Rey amado, por este culto que hemos dado a tu nombre, Señor, porque en tu misericordia